discipulado del movimiento cristiano y misionero es el diseño bíblico practicado por Jesús para evangelizar el mundo. Es el cauce para el llamamiento. Para el cumplimiento del propósito de Dios. Nos enseña a practicar la humildad, el compañerismo, que lo más importante es el carácter, reconocer el valor del otro, a trabajar en equipo, a compartir todo, perder para ganar. En el discipulado aprendemos a vivir por fe, A depender de Dios. Respetar la investidura pastoral. Entrega, obediencia, sujeción, fidelidad, servicio, lealtad, esfuerzo. El discipulado es rápido, práctico y efectivo. nos capacita para pastorear una congregación y ser un obrero apto para toda buena obra. nos permite realizarnos. Más que una tarea manual o un estudio académico, Es una relación personal. Vamos a compartir la santa palabra de Dios y tal vez nuestra hija Ana nos puede ayudar en la lectura de la palabra del Señor. ¿Te acordás que la última vez, refiriéndonos al discipulado del movimiento cristiano y misionero, hablábamos de la preparación de un predicador, porque las escuelas de los profetas del Antiguo Testamento eran seminarios en los cuales enseñaban a predicar, y había los llamados hijos de los profetas que eran discípulos seminaristas con vocación al pastorado, o sea, a la predicación de la palabra de Dios, que requiere una preparación. Requiere y va a requerir siempre una preparación para predicar la palabra, ¿no te parece? Así es, y creo que el sábado pasado habíamos estado comentando de quién era el fundador de las escuelas de los profetas del Antiguo Testamento. Y descubrimos que nada menos y nada más era Samuel, que su nombre significa pedido de Dios, o oído de Dios. Escuchado o escuchado de Dios. Oído de Dios. Ana pidió, Dios la escuchó y le dio a Samuel. Y Samuel, como discípulo, aprendiz o alumno, fue un estudiante de esos interesado en su vocación, en su estudio, en su carrera, aplicado, responsable. Samuel fue conocido como alguien que, por haber aprovechado muy bien el tiempo mientras duró su estadía en la escuela de Dios o en la escuela de la enseñanza junto a Elí en la casa pastoral, Samuel llegó a ser un hombre de Dios que, por su intenso aprendizaje bien aprovechado por él, fue un iluminado, porque discípulo significa un iluminado o uno alumbrado por la palabra, por la luz de Dios, por el Espíritu del Señor. Esto mismo era Samuel, un iluminado por Dios, porque siempre estaba junto a la lámpara, en el templo, viviendo en el templo, y lo encontramos en 1 de Samuel capítulo 3, en el versículo 3, en el lugar en donde precisamente estaba la lámpara de Dios, mamá. Y sí, y estábamos descubriendo que este joven Samuel llegó a ser un joven muy fiel a Dios, de tal manera que en su país lo conocieron como, fue conocido como, conoció que Samuel era fiel profeta de Jehová. Y nosotros pusimos este título de esta enseñanza, predicadores fieles para este tiempo. ¡Qué título! Vamos, otra vez, por favor. Entonces, este título que pusimos para este tiempo, para esta enseñanza, es predicadores fieles para este tiempo. Que Dios nos ayude. ¡Qué bueno! Cuando me dijo la mamá el título, me cayó bien.
me hizo sentir que realmente es, sí, predicadores fieles. Fieles para A ver, una este vez más, tiempo. por favor. Predicadores fieles para este tiempo. Y yo pienso que Dios necesita este tipo de predicadores de este calibre, fieles. Así que de la escuela del discipulado deben salir predicadores fieles. Fiel tiene que ver con alguien de confianza, con fe, confianza, fidelidad, fiel, fidedigno, fiable o confiable, leal, como así lo era Samuel. Qué hermoso, ¿eh? Alguien que está convicto de lo que desea, de lo que quiere ser y hacer. Y aunque vengan mezcla de todos lados, no se mezcla, no se contamina como también mirábamos este joven de Daniel, que dice que se propuso en su corazón no contaminarse, no mezclarse, por más que en todo alrededor mío hagan así, 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 y yo tengo que ser fiel a Dios y a su palabra, cómo tengo que continuar, seguir y llegar. Qué personalidad maravillosa que nadie podía vulnerar, era como que Samuel tenía un impermeable. Qué tremendo, ¿eh? No le entraba la contaminación a Samuel. Mamá, tenemos algunos versículos, por ejemplo, de el lugar en donde elegía para dormir, para habitar, para estar, donde se hospedaba dentro del templo. Primero de Samuel capítulo 3, versículo 3. Así es. Entonces dice, Samuel estaba durmiendo en el templo de Jehová, donde estaba el arca de Dios, y antes que la lámpara de Dios fuese apagada. Mirá el lugar en donde estaba Samuel, junto al arca de Dios, en donde estaba la lámpara de Dios, que a punto de apagarse la lámpara, lo tenía a Samuel ahí para que esa lámpara no se apagara, porque él estaba para mantenerla alumbrando a la lámpara. ¿Qué tal, Anita? ¿Qué lugar que eligió Samuel en el templo? La verdad que una buena elección, estar en el templo, en la casa del Señor, donde realmente uno está cerca de la voz del Señor y está dispuesto a oír la voz del Señor como estaba Samuel. Junto a la lámpara de Dios, antes que la lámpara fuese apagada, que no se apague la lámpara. ¿Qué dice de la lámpara el Salmo 119, versículo 105? Miren si le damos de deber a alguien aprender de memoria el Salmo 119. Qué manera de tener versículo, ¿no? Sí. Porque vamos a escuchar el 105 por ahora y hay más que le siguen. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. La palabra de Dios es lámpara, ilumina, alumbra, hace ver, hermoso, da claridad, hace entender, para que no tropecemos, para que no tengamos impedimento para llegar a destino. Y en el Salmo 119, el versículo 130, también habla sobre la palabra de Dios. La exposición de tus palabras alumbra, hace entender a los simples. Qué hermoso. O sea que una persona simple se convierte en sabia solo por hacer la lectura del libro sabio. Qué hermoso. Claro, porque está inspirado por el Espíritu Santo, ¿no? A hombres fieles, amadores de Dios. Y cuando esta palabra bendita fue inspirada por el Espíritu Santo, es luz, es poder. Y por eso es que nosotros amamos tanto la palabra de Dios y les aconsejamos a todo aquella persona que aceptó a Jesús, aquella persona que se dice ser pueblo de Dios, que ame la palabra de Dios, que la lea
y que le pida al Espíritu Santo que le ayude a practicarla. Es lo que uno clama continuamente cada vez que lee la palabra de Dios. Ayúdame, Señor, a entenderla y a practicarla. El Salmo 19:7 dice que la ley de Dios es perfecta, o sea, la palabra de Dios, la escritura, es perfecta, que convierte el alma, es poderosa que convierte el alma. Por eso es necesario estudiar, prepararse, porque se necesita alguien fiel que pueda predicar la palabra de Dios. Pero tiene que llegar a ser fiel. Yo tengo que llegar a ser fiel. Por eso necesito una preparación, una escuela. Por eso hablamos del discipulado, de la instrucción, de la formación en donde nos hacen discípulos del Señor. Es necesario. Segunda a Timoteo capítulo 2 versículo 15 dice, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero, que no tiene de qué avergonzarse y que usa bien la palabra del Señor. Samuel, este predicador fiel, vivía junto al arca en donde estaba la lámpara de Dios. Y el Proverbio 20:27 dice de qué se trata cuando la Biblia habla de que lámpara de Dios, lámpara de Dios. ¿Cuál es la lámpara de Dios en esta tierra? La Biblia dice, lámpara de Jehová es el espíritu del hombre, la cual escudriña lo más profundo del corazón. Lámpara de Dios es que, sí, la Biblia es lámpara de Dios, pero ¿qué dice ahí el Proverbios? Es el espíritu del hombre, la cual escudriña lo más profundo del corazón. ¿Cómo está nuestro espíritu, nuestro ánimo, nuestro interior? ¿Es como una lámpara apagada, a punto de apagarse o encendida? Claro, entiendo que por cuanto uno lee la palabra de Dios, que es lámpara, al leerla, Él ilumina, la palabra de Dios ilumina a través del Espíritu Santo mi alma, mi espíritu, y me hace ver la condición en que yo estoy o en que yo ando. Que Dios nos ayude entonces a encender el espíritu por medio de la lectura de la palabra, del oído, de prestar atención, de creer y de obedecer, o sea, ponerla en práctica la palabra para que esta misma nos encienda el espíritu, porque muy claro es el Proverbios 20:27 que dice, lámpara de Dios es el espíritu del hombre. Pero Dios tiene que avivar nuestro espíritu, alumbrar nuestro espíritu, revelarle a nuestro espíritu el conocimiento de Dios, la presencia de Dios, el poder de Dios, la vida de Dios, de tal manera que nuestro espíritu esté encendido, porque lámpara de Dios es el espíritu del hombre. Que esté iluminado el espíritu del hombre a través de leer la palabra de Dios. Amén. Porque la palabra de Dios, cuando la leemos, ¿no? Y como es lámpara, como es luz, ilumina a nuestro espíritu, como le dije, y nos redarguye si estamos andando bien o estamos andando mal. Inmediatamente cuando la lámpara de Dios, que es la Biblia, ilumina nuestro espíritu, nos damos cuenta qué condición estamos y nos corregimos a través del perdón. Le pedimos perdón a Dios. Señor, perdóname. No estaba andando como dice tu palabra. Y la demanda de este tiempo es de lámparas encendidas, es decir, de cristianos, de discípulos encendidos, de vidas que andan en el camino del Señor y que están encendidas. Y hablo del fuego del Espíritu, del fuego de Dios, del fuego de la palabra santa y del Espíritu Santo ingresado en nuestra vida que nos enciende. Sí. Debemos ser flamas porque Dios hace a sus ministros
llama de fuego, Hebreos 1:7. Hacia sus ministros llama de fuego. Y el mundo que está en tinieblas, en oscuridad tenebrosa, está la humanidad, demanda, pide a gritos, gime, reclama, suplica por vidas que sean verdaderas luces, porque tienen a Jesús el Cristo, nuestro amado Señor y Salvador. Él mismo es la palabra. Juan 1:4. En él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. En el verso 9 de San Juan 1:9, aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre, esta palabra que es luz, fue encarnada en Jesucristo. Juan 1:14. En el primer versículo de Juan 1:1 dice, en el principio era el verbo, o sea, la palabra era con Dios y la palabra era Dios. Pero en el verso 14, Anita. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Qué tremendo este Jesús, en él estaba la vida, y la vida es la luz de los hombres. Vida y luz. Hermoso. Dios es mi luz, mi salvación. Jesús es la vida, porque Él es la luz. San Juan 8:12. Jesús mismo es la luz del mundo, y el que lo sigue no andará en tinieblas, porque si seguimos la luz, si seguimos a Jesús, no tenemos nada que ver con las tinieblas. Así es. Otra vez Jesús les habló diciendo: yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Gracias a Dios. La luz de la vida quiere decir que puede disfrutar la vida porque tiene luz, porque ve, porque entiende. Esta palabra, las Sagradas Escrituras, encarnada en la persona de Jesucristo, es la que ahora nos ha hecho a nosotros luces en Dios. El que me sigue, dice Jesús, no andará en tinieblas. El que me sigue está en tiempo presente, que da la idea de acción continua. El que continúa siguiéndome. Yo quiero continuar siguiendo a Jesús. Permanecer siguiendo a Jesús. Porque Él dice, el que me sigue. Tiempo presente, o el que me está siguiendo, el que continúa siguiéndome. Jesús o sea que vale la pena seguir a Jesús, porque al seguir a Jesús uno es iluminado, ¿no? Dice, no andará en tiniebla. La importancia de seguir a Jesús. Porque Él es la luz. Claro, qué importante. Y esa luz es la que ilumina nuestra vida, nos alumbra. Qué hermoso. Dijo entonces Jesús a los judíos que también creían en Él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. El tema importante de permanecer. Qué tremendo. Qué expresión salió de la boca de Jesús. Si permaneciere. ¿Será difícil en este tiempo permanecer en la palabra para poder de repente descubrir, soy un discípulo, soy un seguidor, soy alguien que estoy siguiendo las pisadas de mi maestro? Y dice, si permanecieres en mi palabra. En San Juan capítulo 15 estaba mirando que por lo menos 11 veces en solo ese capítulo 15 de San Juan, en donde Jesús habla de la vid verdadera, no lo vamos a leer, pero conté ahí 11 veces la palabra que tiene que ver con permanecer. Los discípulos tenemos la responsabilidad de mantenernos, o sea, de seguir, de continuar, de permanecer en Cristo. ¿Qué significa? Quedarse, continuar guardando la palabra que es luz. El discípulo es un iluminado porque es alumno, seguidor de Jesús.
El discípulo que permanece unido a Cristo y a sus pastores o padres espirituales que le enseñan, permanece en luz e irradia en luz. Este discípulo no es alguien del montón o escondido que pasa desapercibido, sino que, como dijo Jesús en San Mateo 5, 14 al 16, vosotros sois. Acá Jesús está diciendo qué somos o a qué quiere Él que lleguemos nosotros. ¿Qué tenemos que llegar a ser? Las palabras de Jesús. Mateo 5, 14, vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre un candelero y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Está hablando de luz espiritual, de la luz que es Cristo mismo en nosotros. Jesús dice, ustedes son la luz del mundo. ¿Qué hace la luz? Echa fuera la oscuridad. Alumbra. Si hay luz, no hay oscuridad. No hay oscuridad. Alumbra. La luz alumbra. Y qué importante que Jesús dijo que si permanecemos en su palabra, podemos ser su discípulo. Hoy por hoy, con tantas novedades, con tantas cosas que salen cada día, a veces pareciera que es difícil permanecer en su palabra y permanecer queriendo ser su discípulo, su aprendiz, su alumno, su iluminado. Así es. Qué tremendo, ¿no? La oscuridad es cada vez más tenebrosa, las tinieblas son cada vez más espesas. El mundo está en tinieblas espirituales, cegados en el entendimiento, no se ve la luz, estamos como dentro de una noche muy negra, muy oscura, en tinieblas, no se ve luz, no hay posibilidad de ver luz. Por eso necesitamos a Jesús. Vemos cómo gente está buscando a Jesús ahora. Nuestra radio, como nunca antes, tiene audiencia, se lo nota en los lugares donde se entra. Vos, Anita, andando en la ciudad, entraste a 2 lugares y ¿qué encontraste? Nuestra radio FM Mide 107.1. Estaba sonando en lugares que no tienen nada que ver con el templo. Así es. Es porque la gente necesitada está buscando luz. Cuando es de noche, desesperadamente buscamos luz. En este momento acá es de noche. Si apagáramos todas las luces, ¿qué quedaría acá dentro? Oscuro, oscuro. Oscuridad. Yo no podría ver tu belleza, tu hermosura, lo bonita que sos. Yo también no te podría mirar bien. Claro. Yo acá sobro, hermanos. Claro. Entonces, gracias a la luz puedo disfrutarla a mi esposa. Gracias a Dios. Si no fuera por la luz, no se disfruta. Por eso Jesús dice, yo soy la luz del mundo y el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Que Dios nos ayude, querida y maravilloso pueblo de Dios que están del otro lado, ¿sí? Porque realmente estamos viendo que cada vez se torna confuso, oscuro, como que estamos buscando cada día una luz. ¿A dónde va a ir esto? A parar. A ver, una lámpara, alguien que nos haga entender, nos haga ver. Bueno, tenemos a Jesús que dice, yo soy la luz del mundo. Sí, claro. Mi palabra es la luz para aquel que puede agarrar la Biblia, la palabra de Dios, y transitar iluminados. Qué triste cuando alguien va en un lugar oscuro y tropieza, se cae, se accidenta, porque no ve. Claro. ¿Verdad? Qué necesidad de luz en la oscuridad.
En Isaías capítulo 60, versículos 1 hasta el 3, hay una descripción en forma de un cuadro patético de cómo está el mundo, pero ahí aparece la palabra levántate. Nos está hablando a nosotros el espíritu de la profecía. Levántate, resplandece porque ha venido tu luz y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Porque aquí que tinieblas cubrirán la tierra y oscuridad las naciones, mas sobre ti amanecerá Jehová y sobre ti será vista su gloria. Y andarán las naciones a tu luz y los reyes al resplandor de tu nacimiento. Qué tremendo, ¿eh? Qué tremendo, porque Samuel se levantaba ¿cuántas veces? Claro. Que oía la voz que lo llamaba, ¿sí? Y él se levantaba para resplandecer y poder oír cuál era su orden que tenía que recibir para cada día prepararse mejor. Entonces Isaías dice, levántate. Si nosotros no nos levantamos, claro, no vamos a poder oír la orden que se nos está asignando para este tiempo. O sea que hay una parte que tenemos que hacerla nosotros. Claro que sí. Levantarnos. Claro, así como Samuel, volviendo al ejemplo de al Samuel. ejemplo de Samuel que estamos compartiendo, de este y vamos a seguir. Fiel profeta de Dios, dice que cuando Dios lo llamaba, pero él no conocía la voz de Dios, sino la voz de Elí, su mentor, su pastor. Él, en cuanto oía la voz, se levantaba. Y hoy, en este tiempo, Dios nos está llamando a todos aquellos que un día le dijimos, te acepto como mi Salvador. Entra a mi corazón. Quiero pertenecer a ti, Jesús. Y Dios nos está llamando. Por eso tenemos que estar atentos como lo era Samuel. Se acostaba, pero preparaba el oído. Preparaba su voluntad. Preparaba todo lo que él deseaba prepararse y ser y llegar. Y en este tiempo, Dios nos está queriendo llamar, ¿sí? A hablarnos. Pero tengamos cuidado de no confundir la voz de Dios con el llamado de este mundo, con tantas cosas, tantas luces que no podemos nosotros extraviarnos ni confundir. Esto también es Dios. Total, Dios no va a decir nada, si es lo mismo. No confundir en este tiempo lo que es la voz de Dios, el llamado. Dios nos está diciendo, levántate. ¿Sí? La característica del mundo de hoy es confusión, incertidumbre, desconcierto. Es realmente como estar en tinieblas. Pero Dios nos dice, levántate. Como se levantaba Samuel, que en el comienzo de su historia relatada en 1 de Samuel 3:1, dice que no había visión. En el primer versículo de 1 de Samuel 3, dice cómo era la condición en la cual vivía la gente, incluso el pueblo creyente en ese tiempo. No había visión con frecuencia, no había visión, quiere decir que no veían la gloria de Dios, no veían nada de lo de Dios, no había visión de Dios, no había palabra, no había manifestación de Dios. Pero en el último versículo del mismo capítulo, Anita, vos vas a encontrar la diferencia entre 1 de Samuel 3:1, que es el primer versículo del capítulo 3, la diferencia con el último versículo del capítulo 3, que es el 21. Y dice,
Y Jehová volvió a aparecer en Silo, porque Jehová se manifestó a Samuel en Silo por la palabra de Jehová. Y el primer versículo dice que no había visión, ¿no? Y la palabra de Jehová escaseaba en aquellos días, no había visión con frecuencia. Porque la palabra de Dios, que es lámpara, escaseaba, No había visión. no había visión, no había luz. Pero al final dice el versículo 21, Que Jehová se manifestó a Samuel en Silo por la palabra de Jehová. y a ver cómo comienza el versículo 21. Y Jehová volvió a aparecer en Silo. Esa expresión, Dios volvió. Si dice Dios volvió, es porque Lo habían dejado a Dios, porque la Biblia dice que si me dejares, yo también te dejaré. Entonces ese pueblo se mezcló, se confundió, le pareció todo igual, no supo diferenciar lo que era Dios y lo que era las tinieblas, y se mezcló en todo lo que a Dios no le agradaba. Entonces de repente comenzó a escasear la palabra de Dios. Dios nunca va a hablar a alguien que le desobedece, que no le va a prestar oído, a alguien que no le toma en cuenta a Dios y a su palabra. Entonces la Biblia dice en un texto maravilloso, que me quedan los textos, me quedan mucho grabado. Dice Dios: si me dejares, yo también te dejaré. Pero el que está deseando de conocer a Dios, ahí le va a aparecer Dios. si ustedes se acercan a mí, yo me acercaré a ustedes. Así dice la palabra, ¿no? Entonces, si hay gente en este tiempo, que hay muchísima gente confundida, pero ¿qué es esto? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Es el fin del mundo? ¿Es el apocalipsis? ¿El apocalipsis? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Es apocalíptico esto? Hay una confusión tremenda, como que falta luz de la palabra, de la Biblia. Entonces, hay una confusión. ¿Y cuál es la solución? Que surja un Samuel en este tiempo. Porque el versículo 21, y cito con eso, dice que Dios volvió. Qué maravilloso es eso, tremendo. Ponernos a investigar o analizar lo que dice el versículo 21. Dios volvió, pero ¿a causa de qué? ¿Cuál fue la clave? ¿Quién fue el que lo hizo volver a Dios? Había alguien que estaba con el oído atento, deseoso de oír la voz de Dios. ¿Podrá haber algún Samuel o Samuela en este tiempo que lo haga volver a Dios? Hay muchas que están levantándose en este tiempo a orar, a buscar a Dios para hacer la diferencia, para marcar la diferencia, para hacer que brille la luz. Porque en Efesios 5, en el verso 8, en el verso 14, dice que precisamente esto es lo que Dios hace de su pueblo. Notemos lo que dice Efesios 5, 8 y el 14 también. Porque en otro tiempo erais tiniebla, mas ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz. El 14. Por lo cual dice: despiértate, tú que duermes, y levántate de los muertos, y te alumbrará Cristo. Qué tremendo, ¿no? Dice que antes éramos tinieblas. ¿Cuándo éramos tinieblas? Cuando no teníamos a Cristo, que es la luz. Adorábamos cualquier cosa, nos postrábamos en cualquier cosa, creíamos en cualquier cosa, porque no había dentro de nuestro corazón Jesús como la luz del mundo. Antes éramos tinieblas, estábamos en oscuridad, en confusión, no sabíamos dónde está Dios, quién era Dios, dónde tengo que pedir, a quién tengo que pedir. Pero una vez que alguien nos habla de Jesús como luz del mundo, aceptamos a Él y las tinieblas huyen porque entra Jesús como la luz. Entonces, la palabra de Dios nos dice:
antes eras tiniebla, pero una vez que me aceptaste a mí como luz, ahora sí, andad como hijos de luz. Qué maravilloso. Anda alumbrando, iluminando a otros que no entienden, que todavía no recibieron esta luz que es Cristo Jesús. Sois luz en el Señor, andad como hijos de luz. Qué tremendo. Andad conforme a lo que somos, luz en sí. el Señor. Lo mismo que le dice la profecía al pueblo de Dios: levántate, resplandece, porque ha venido tu luz y andarán las naciones a la luz tuya. O sea, un cristiano que es luz en el Señor puede alumbrarle el camino a otro, porque él está iluminado o es un iluminado, puede mostrarle el camino a cualquier otro que está en tinieblas. Mateo 4, 16 al 25, no lo busquen, pero dice: el pueblo asentado en tinieblas vio gran luz. A los asentados en región de sombra, de muerte, luz les resplandeció. Desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Andaba Jesús por las aldeas, por las localidades, como luz, resplandeciendo, iluminando, alumbrando y predicando el arrepentimiento, y les decía: vengan, síganme, y yo haré de ustedes hombres que van a pescar hombres, mensajeros fieles que van a ganar almas. Y así sucedía que los que lo escuchaban dejaban al instante todo y los seguían a Jesús para convertirse en lo que el Señor mismo los hizo: pescadores de hombres, ganadores de alma. Ahora, entendiendo el tiempo que vivimos y viendo la condición en la cual está la humanidad hecha pedazos, nos damos cuenta de la falta de principios y valores que solamente pueden venir, lógicamente, de las Sagradas Escrituras, a través de la predicación del Evangelio transformador. Por eso es que decimos: se necesitan predicadores fieles. ¿Cómo es el título, mamá? Así es, estamos en esta enseñanza o reflexión con el título: predicadores fieles para este tiempo. Porque es un tiempo caótico, entonces por la oscuridad, por las tinieblas, por la confusión que hay, se necesitan predicadores fieles. Por eso hablamos del discipulado, hablamos de la escuela o el seminario que prepara a los predicadores, porque este es un tiempo malo. Romanos 13, 11 al 14 nos da otra descripción de la condición como se encuentra gran parte de la humanidad en este tiempo. Romanos 13, 11 al 14. Y esto, conociendo el tiempo que es ya hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. La noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos, pues, las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de la luz. Andemos como de día, honestamente, no en glotonerías y borracheras, no en lujurias y laxivias, no en contiendas y envidia, sino vestíos del Señor Jesucristo y no proveáis para los deseos de la carne. Ayúdanos, Señor. Que el Señor nos ayude, que podamos buscar cada vez más a Dios, tener el altar encendido y todos los días buscar a Dios para ser iluminado. Porque si buscamos a Dios, que Él es la luz del mundo, nosotros seremos iluminados. Recuerdo una vez que nosotros viajamos a Brasil y nos agarró la noche y no conocíamos los caminos. Y para colmo, ya el chofer iba con un poco de sueño y nos perdimos en el camino. Y era todo oscuro, era oscuro, oscuro.
Y a mí ya me había agarrado no solo un poquito de temor, sino ya me había agarrado la desesperación de orar y orar y clamar, que de repente en medio de ese camino tan oscuro, que no se veía nada, solo que íbamos nosotros en el auto y nos habíamos confundido de camino, hasta que de repente la misericordia de Dios envió una camioneta que nos iluminó el cartel que dijo: no, ustedes están perdidos, están erraron el camino. Iluminó el cartel y dijo: no, ustedes van para tal lado, mire lo que dice el cartel. Ahí nosotros pegamos la vuelta. Qué importante es que alguien nos guíe o ilumine el camino oscuro. Entonces podremos llegar a destino. Y esto conociendo el tiempo. ¿Qué tiempo es este? Este es un tiempo de mucha confusión. Es un tiempo peligroso y un tiempo malo. Y de mucha confusión. Todos ustedes que están del otro lado, me los estoy imaginando que están meneando la cabeza y diciendo: sí, es así, es así, es así. Casi a grito están diciendo: es así. Bueno, después nos cuentan los jóvenes que están acá para contarnos, después nos van a contar quiénes son los que están del otro lado. Vamos a cerrar aquí con el tema de Samuel, que nos deja una enseñanza fantástica. El poder servir fiel y leal a los hombres que Dios ha puesto sobre nuestras vidas, esto mismo nos prepara para poder ser fiel a Dios. Si no podemos ser fiel a un hombre, a una mujer en esta tierra, a las personas que Dios puso sobre nuestras vidas para guiarnos, no podemos serles fieles, menos vamos a poder ser fiel a Dios. Pero si aprobamos ese examen o ese ensayo, esa práctica de ser fiel a las personas que Dios puso sobre nosotros para enseñarnos, vamos a poder llegar a ser fiel a Dios. ¿No te parece, Anita? Así es, realmente que en este tiempo el Señor nos está pidiendo para ser predicadores, para ser anunciadores de la palabra, ser fieles. ¿Y cuál es el tiempo que vivimos? Es un tiempo difícil. Por lo tanto, es ya hora de levantarnos del sueño. Es hora de despertar, de alumbrar, porque por cuanto somos luz, debemos alumbrar. ¿Qué necesidad hay de estas personas? Luces, o sea, predicadores fieles, de lo cual hablamos ahora. Como Samuel fue un excelente discípulo, alumno, aprendiz, en la escuela de Dios fue capacitado durante toda su vida. Nunca dejó de ser discípulo, aún en su madurez personal y ministerial. Estuvo en condiciones de llegar a ser el fundador de las escuelas de los hijos de los profetas. Ya vamos a llegar a estudiar estas escuelas, estos seminarios, estos institutos bíblicos muy particulares. No son el modelo que el mundo conoce. Es otro tipo de escuela, otro tipo de comunidad, convivencia. Las compañías de los profetas, grupos de personas que eran llamadas y escogidas para la predicación del Evangelio. Samuel fue el fundador. Y como fue insigne estudiante, llegó a ser un insigne maestro. Si el alumno es bueno, ese alumno va a poder ser buen maestro. Qué hermoso, ¿no? Porque Samuel se mantuvo por una madre, un padre que fue fiel a Dios, que congregaba
buscaba a Dios, trataba de cumplir y agradar a lo que Dios mandaba. Y Samuel nació de una madre intercesora que clamaba que su hijo llegara a servir a Dios y a cumplir con el mandato de Dios. A pesar de que Samuel estaba en medio de tinieblas, porque dice que los hijos de Elí, de este sacerdote donde él fue a prepararse, se descarriaron y permitieron que las tinieblas cegaran los entendimientos y dejaran el mandamiento de Dios. Y estos hijos de donde él estaba se descarriaron, se dieron a la mundanalidad, no respetaron a Dios, ni al templo, ni a su padre, se mezclaron y se contaminaron. Pero qué tremendo, este fiel Samuel se mantuvo fiel, sin mirar lo que los otros hacían, ni anhelar lo que los otros hacían, sino tenía claro, firme el llamamiento que él pesaba en su corazón y lo que él quería llegar. Por eso llegó a ser un hombre reconocido o respetado, como dice 1 Samuel 9:6. Prestemos atención, por favor, a este versículo. 1 Samuel capítulo 9, el verso 6. Él le respondió: he aquí, ahora hay en esta ciudad un varón de Dios, que es hombre insigne. Todo lo que él dice acontece sin falta. Vamos pues allá. Quizá nos dará algún indicio acerca del objeto por el cual emprendimos nuestro camino. Analicemos por parte este texto de la Escritura referente a Samuel, uno de los padres de las escuelas, de los hijos, de los profetas, de los discipulados en el Antiguo Testamento. La primera frase de 1 Samuel 9:6. Hay en esta ciudad. Vamos a aplicarlo en forma práctica para nosotros. Dios tiene un propósito en y para cada ciudad, para Las Flores, para General Belgrano, para toda y cada una de las ciudades, por pequeña o grande que sea, con pocos o muchos recursos, no importa. Dios tiene sus ojos puestos en esta, como en cada ciudad, para desarrollar su plan de salvación a lo largo y a lo ancho de ella. Nuestra visión está contemplando toda la ciudad, no solo algún barrio, la periferia, la zona rural, sino también el centro mismo, toda la ciudad, desde la más pequeña hasta el más grande, todos los extractos sociales, también el gobierno, incluyendo los incultos como los cultos, profesionales e industriales, ricos, pobres, chicos, grandes, para que se pueda decir con esta frase bíblica: hay en esta ciudad un obrero, hay en esta ciudad una obrera, hay en esta ciudad una pastora, hay en esta ciudad un pastor fiel, alguien que tiene testimonio, es insigne, es un varón de Dios. La segunda frase, un varón de Dios, refiriéndose al hombre profeta que estudiamos, Samuel. Se dijo de él que era un varón de Dios, un hombre con identidad definida, rotunda y contundente, un hombre sin lugar a dudas y que no dejaba nada que desear, valiente y responsable en toda su vida. Samuel era alguien producido, preparado y promocionado por Dios, suscitado por Dios, alguien de carrera, con una trayectoria y conducta de vida hermosa. Humano sí, por tanto no era perfecto,
pero sí pudo producir un cambio en toda su nación que lo escuchó y le creyó, recetándolo como profeta de Dios. Samuel hizo con que todo su país se volviese a Dios. La tercera expresión de 1 de Samuel 9:6, que es hombre insigne. Samuel llegó a poder desarrollar el apogeo mismo y la plenitud de su madurez, que le permitió ejercer la capacidad de un hombre hecho por Dios para cumplir sus propósitos. Atrapa nuestra atención referente a él la palabra insigne, que significa célebre, singular, destacado, eminente, notable, distinguido, que es más alto que lo que lo rodea, que descuella por su capacidad y valor. Aquí tenemos un ejemplo de alguien así, que nos inspira a tener aspiraciones para llegar del mismo modo a lograr todo y lo mejor del propósito de Dios en nuestra vida. Samuel, como discípulo en su escuela de preparación, fue el mejor. Él era una señal distintiva, insigne. Esto nos hace pensar también en la palabra insignia. Por ejemplo, la bandera, el escudo, un estandarte o la escarapela. Oh, que Dios pueda lucirse con su pueblo en este tiempo y decir, este obrero es insigne, esta mujer es insigne, es una insignia en mi uniforme, etc. En este sentido podemos decir de Samuel que fue el alumno con el mejor promedio en su clase y en toda su escuela. Todo un abanderado, alguien de vuelo, es decir, alguien que quiere llegar a lograr cosas grandes en la vida y en el servicio a Dios. Linda lección para todos nosotros que somos discípulos. Esto nos ayuda a esforzarnos, procurando ser como Samuel, un ejemplo a seguir. Y la última frase de 1 de Samuel 9:6, todo lo que él dice acontece sin falta. ¿Qué tal un obrero así? Que Dios nos ayude, ¿verdad? Que Dios nos ayude. Porque a pesar de que Samuel estaba en medio de una confusión terrible, porque él estaba viviendo en el templo, preparándose, pero al costadito de él o cerca de él había confusión, porque los hijos de Elí, los hijos de él habían dejado el camino del Señor, se habían confundido, habían dejado entrar la mediocridad, habían dejado entrar la mundanalidad. Pero no le afectó para nada a Samuel. Pero Samuel, qué tremendo. Este sí que se propuso en su corazón. No contaminarse. No contaminarse. Qué garra, qué carácter, qué personalidad. Qué tremendo. Y por eso es que Dios lo usó tanto que hizo volver el corazón de ese pueblo al verdadero Dios. Es cierto, mamá, porque no le ayudaba para nada la escuela que tenía. No. El ambiente era mediocre, sucio, malo. Malo, no era, regular. Sí, era regular, confuso, era malo. Era una confusión tremenda, ¿no? Que Dios nos ayude. Amén. Porque hoy por hoy todos somos testigos que estamos viviendo en un mundo confuso. A veces se pone énfasis en que la escuela sea buena. O sea, que el nivel de educación de la escuela sea alto, sea el mejor. Sí, pero no es tanto la escuela, sino el alumno. Porque si la escuela tiene un nivel muy alto de enseñanza, pero el alumno es mediocre, no puede llegar. De nada sirve, ¿no? De nada sirve. Está perdiendo el tiempo, haciendo gastar a sus padres dinero y no llega a nada porque no se propuso, ¿no? No se propuso
aprender y llegar a lo que realmente Dios quería que llegue o la continuidad que él tenía que hacer. Pero qué tremenda, qué valentía de Samuel estar en medio de los hijos de Elí, de su mentor. Él fue para aprender, pero de repente al costado de él había confusión, había tiniebla. Que no lo afectó a él porque él tenía decidido lo que quería en la vida. Porque antes su mamá había decidido qué es lo que ella quería que él fuera. ¿No? Fue tremendo Ahí eso. está. Tenía ayuda entonces. Claro, es poderosa la influencia de mamá y papá. O sea, del matrimonio excelente de los padres de Samuel. Ya lo estudiamos a eso. Y ahí, precisamente ahí está el secreto. Ahí se devela el por qué Samuel llegó a lo que llegó, aunque el ambiente que lo rodeaba en su escuela era malo, pero él llegó igual, sí, porque tenía una mamá que no dejaba de mantenerlo en oración, y seguramente no había WhatsApp, no tenía manera de mandarle un mensajito, pero Samuel recibía la influencia a través de su mamá y de su papá. Y qué importante en este tiempo de tanta confusión, de tanta mezcla, de tanto que se degradó, se está degradando todo lo genuino, lo verdadero. Tener papá y mamá con un temple de temor a Dios, de respeto y de apresurarse a hablar a su hijo, a su hija, ¿no? Yo sé que hay niños que son muy inocentes, hay niñas que son muy inocentes, pero para eso está papá y mamá como una lámpara, para iluminarle el camino, ¿no? El camino para decirle esto sí, esto no. Esto es bueno, esto es malo. Esto es correcto, esto es incorrecto. Por eso dice la palabra de Dios que cuando Dios creó el cielo y la tierra y todos los árboles, vio Dios que era bueno. ¿Qué quiso decir? La palabra que siempre se oye continuamente cuando alguien le dice, mire lo que hice, ¿está bien? Y dicen, correcto. ¿Qué quiere decir? Está bueno. Y Dios miró que era correcto todo lo que había hecho. La familia, por ejemplo, es hecha por Dios. Y hay una promesa que hoy en el estudio que hicimos del ABC de Anita sobre el Espíritu Santo, dice que la promesa es para nosotros y para nuestros hijos y para nuestros nietos. La promesa del Espíritu Santo es no solo para nosotros personalmente, sino para nuestros hijos y para nuestros nietos. Y ahí tenemos entonces que la influencia de la casa de Samuel era más poderosa que la influencia del mundo, de las costumbres del sistema. Para este tiempo sepamos que la influencia de dentro de la casa del niño, la influencia de los padres hacia los niños, debe ser más poderosa que la influencia del sistema, de la educación, de las escuelas seculares de este tiempo. La educación de la casa, si es cristiana, es poderosa influencia mayor que la influencia de este mundo. De tal manera que, mamá, sobre 1 de Samuel 9:6, la última frase que tengo acá en esta cartilla, todo lo que dice Samuel acontece, sin falta, agrega. Todo lo que él dice acontece, sin falta. Qué placa para un predicador fiel. Samuel lo era. Todo lo que él dice acontece. Era reconocido como alguien fiel, alguien veraz, fidedigno, fiable, de confianza. Eso se necesita en este tiempo más que nunca. Aquí tenemos a un hombre reconocido
como verdadero profeta fidedigno. Un rasgo característico fue el cumplimiento de todo lo que él profetizaba. Tenía un respaldo sobrenatural de Dios en los acontecimientos de todo lo que él decía. Esto lo hacía totalmente creíble porque hablaba de parte de Dios. Agrega sin falta, ocurre sin falta, se refiere a la manifestación de lo que se cumplía a través de la palabra dicha por el profeta Samuel. Pleno don profético, infalible en lo que decía. No quedaba nada sin cumplirse, sin falta, dice. Así, de esta manera, continuamos aprendiendo de Samuel, que pudo mostrar a través de su vida y ministerio la revelación de nuestro Dios, que hace visible su poder y milagros en cumplimiento a su palabra escrita e inspirada por el Espíritu Santo. De la misma manera, hoy, y a través de nuestras vidas y ministerios, estamos viendo con exactitud y en forma completa la materialización maravillosa del espíritu de la profecía. Vamos, esta es la última frase de 1 Samuel 9:6, vamos pues allá. Quizá nos dará algún indicio acerca del objeto por el cual emprendimos nuestro camino. Se busca un predicador fiel, se busca a una persona fiable o de confianza, se busca a alguien que tenga la palabra para este tiempo, alguien que dé respuesta. Que se busca un iluminado que pueda decirle la respuesta correcta de la pregunta que fueron a hacerle a Samuel. Y como él tenía una madre iluminada, él fue gestado en el vientre de esa madre, iluminada, continuamente buscando a Dios. Una madre iluminada tiene hijos iluminados. Así es. Vamos, así dijeron los necesitados. Vamos pues allá. Quizá nos dará algún indicio acerca del objeto por el cual emprendimos nuestros caminos. Como si la gente dijera de nosotros, vamos a la reunión de esta pastora, de este pastor, porque ahí vamos a encontrar la solución, la salida, Dios nos ayude, la respuesta. La vida y ministerio de Samuel producía esta actitud y reacción en cualquiera que necesitara y estuviera buscando algún objeto. Este tipo de persona no abunda, lamentablemente. Se busca también, es cierto. Pero ¿por qué no proponernos ser como Samuel? Un destacado, un brillante, alguien de confianza o un predicador fiel. Manténme fiel, Señor. Reiteramos entonces una vez más, porque es importante, ustedes pueden saber mucho más de nosotros, del ministerio y de la obra del Señor a través de la página en internet. Nuestro sitio es www.lasfloresmcim.com.ar. En el celular ustedes pueden descargar nuestra aplicación, es en el Play Store, nuestra radio FM Mide, tiene un logo que es una Biblia tipo auricular, claro, tipo auricular, es una Biblia como para que ustedes lo detecten o lo descubran, lo identifiquen. FM Mide 107.1 y van a poder tener nuestra radio en cualquier parte del mundo donde haya
un servidor de internet. Y también nuestros canales en YouTube. Atención, nuestro canal de YouTube es MC&M General Belgrano, así, MC&M General Belgrano, nuestro canal de YouTube. Y también otro canal de YouTube nuestro es MC&M Las Flores. Gracias a todos entonces, y les compartimos todo el contenido de nuestros canales en YouTube y también las redes sociales disponibles a la consideración de ustedes. Gracias por permitirnos ingresar a su vida, compartiéndoles estos caros valores del corazón. Que Dios les bendiga.